Egia eta gezurrak, verdades y mentiras del yoga. Vamos a versar sobre ello en la siguiente hora y media, en la que vamos a estar aquí charlando todos un poquito. Yo creo que todos hemos practicado algo de yoga en algún momento, ¿no? Seguramente buscando lo que no tenemos, las carencias que no tenemos. Hemos tendido a una disciplina que viene de Oriente, que viene de lejos, pero que ha tenido mucho éxito aquí. Nos vamos a preguntar el por qué. Yo no tengo autoridad para decirlo, sí para preguntarlo, para eso me han traído, y entiendo que los que están al lado mío empezaron de base, practicando el yoga y han llegado a ser maestros en la materia, ¿no? Por tanto, vamos a preguntarles a ellos. Decía que es un pequeño delito que estemos aquí con el día que hace en Donosti, pero bueno, es hora y media, habéis disfrutado hasta ahora en la playa y aquí en el Prado, y esta tarde también tenéis actividades de todo tipo. Bien, a mí cuando Olaz me pidió que de alguna manera dirigiera esta pequeña charla, yo, sin darme cuenta y sin buscarlo, me puse alerta en torno a la cuestión, ¿no? Yo practiqué yoga con Juanjo hace muchos años, con algún profesor más también. Entonces, quieras que no, pues cuando has hecho alguna actividad, mantiene siempre un punto de interés en torno a ello, ¿no? Entrevisté a Olaz y también a Juanjo hace no muchos meses, entonces, bueno, yo entiendo que dijeron: fui a tu programa, estás medio obligado a venir aquí. Y estoy encantado. En todo caso, como decía, me puse alerta y en un anuncio de un periódico leí que habían sacado un ordenador de la marca Lenovo, y era Lenovo Yoga. Lo vendían como versátil, ligero y consistente. Entonces mi pregunta para iniciar la charla de cualquier manera, podría haber sido otra, pero va a ser esta: ¿es el yoga versátil? ¿Es ligero? ¿Es consistente, Juanjo? Bueno, no sé si decir que el yoga es versátil, ligero y consistente. El yoga lo que nos puede permitir es encontrar esas cualidades. No sé cómo va. Ahora sí, tienes buena voz, pero vamos a darle Lo que he dicho hasta ahora no servía para nada, entonces ahora digo algo interesante. Sí, quería decir que eso, que no tanto la ciencia del yoga y las herramientas que nos aporta, sino que con eso sí que podemos conseguir estas cualidades y muchas otras, ¿no? Muchas otras. La verdad es que podemos hacer un abanico enorme de aspectos que podemos mejorar de nosotros mismos con esta maravillosa ciencia, ¿no? En todo caso, yo creo que quien se apunta a yoga es evidente, como decía antes, que tiene alguna carencia, todos las tenemos, y buscando completar esas carencias tendemos a ciertas disciplinas o ciertas lecturas o otro tipo de actividades, ¿no? ¿Realmente el yoga cubre aquello que no nos da o que no recibimos, que no percibimos, que no conseguimos en esta sociedad tan occidental como la nuestra? Hola. Hartu microa. Vaya. Hombre, vea. Bueno, ese es un poco el objetivo, ¿no? O sea, parece que efectivamente, como dices, ¿no? O sea, andamos todos en este mundo de alguna o de otra manera, ¿no? O sea, buscando, o sea, alguna respuesta, no sé cuál, pero sí que parece, ¿no? O sea, que todos andamos ahí, pues, buscando de ¿qué pinto yo aquí en toda esta historia, ¿no? Entonces, cada uno, claro, que tiene sus maneras de buscar la respuesta, ¿no? Y el yoga yo creo que sí que viene a cubrir un poco para aquellos que tienen esa necesidad, ¿no? O sea, porque sí que estaría diseñado para aquellos que efectivamente buscan un poco dar, pues diría yo, sentido a para qué uno está en todo esto que llamamos vida, ¿no? Y yo creo que sí que el yoga, por lo menos muchos de los que nos hemos acercado al mundo del yoga, ¿no? Sí que veníamos ¿no? Con esa carencia, ¿no? O sea, con esa no respuesta a de qué pinto yo en todo esto, ¿no? Entonces, a tu pregunta yo respondería que sí viene a responder, ¿no? Esa necesidad que yo creo que es vital, ¿no? O sea, en cada uno de los seres humanos, y que cada uno busca la respuesta allá donde da respuesta a su pregunta, ¿no? Y yo creo que el yoga sí que, bueno, luego comentaréis vosotros también, o los que practiquéis también, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí cubre esa necesidad. Uh-huh. Yo reconozco que cuando practiqué yoga no alcancé el nirvana, creo que ni me acerqué. ¿Hay riesgo de que nuestra expectativa de lo que nos pueda aportar el yoga se vea frustrada, Koldo? Hombre, sí, evidentemente, pues claro que sí, ¿no? Hay un momento en que puedas tener, y de hecho se tiene experiencias muy potentes, muy de encontrarse en una serenidad y en una energía potente en la que dices, bueno, pues voy a enganchar, voy a coger eso.
pero luego vamos con tan afán de querer cogerlo y es como que ellos se escapan si tú le vas a coger, ¿no? Entonces, claro, ahí evidentemente pues entra el sentido de equilibrio, ¿no? El yoga es equilibrio, armonía. Entonces, ¿dónde está en el que eso que me ha servido lo continúe en mi historia abajo, con mis problemas, con mi historia psicológica, con mis carencias, ¿no? Y que viva el presente ahí, porque lo que puede suceder, bueno, a mí, de hecho me ha sucedido muchas veces, yo lo que más puedo transmitir es lo que he experimentado, evidenciado en mí mismo, ¿no? Que he tenido vivencias de ese estilo, que luego he estado tan invertido, tan metido en ello, que al final aprendes, ¿no? Y te das cuenta de que te impiden, eso que es una facultad, te impiden luego a vivir el presente comiendo una tortilla, ¿no? Ya estás, porque estás en otro mundo, ¿no? Estás dándole vueltas y te impiden. Y no somos maestros ni nada, como tú has dicho al principio. Yo al menos llevo 40 años y soy un aprendiz, ¿no? O sea, que estás con tus historias y un maestro pues es el que está ahí continuamente viviendo eso y cuesta un montón y que seguir, pero sí que puede pasar lo que has comentado. En todo caso, no es un pájaro muy huidizo, es decir, ese sosiego, esa calma que se consigue a través del yoga en momentos puntuales. No se escapa en el primer semáforo en el que nos hace una jugada el del coche de al lado. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? En el de al lado dices que... No, lo que quiero decir es que uno puede salir con mucha calma de una clase de yoga, de cestona, por ejemplo, de un fin de semana, y entre cestona y la autopista uno puede llegar a insultar a otra persona porque le ha hecho una jugada en la carretera. Bueno, pues eso es para que aprendas, ¿no? Para que aprendamos, ¿no? Que cuando has estado tan excitado, tan en éxtasis, ¿no? Que no te ha servido luego mucho esa meditación o ese yoga para transformarlo en la vida cotidiana, ¿no? Para que aprendas eso, ¿no? Hola. De todas formas, bueno, a mí sí que me gustaría añadir, ¿no?, en esto que decías del nirvana, ¿no? Yo creo que en otros mundos seguro que también, pero hoy que estamos hablando del yoga, ¿no?, sí que es fácil también llegar a, creo que, fantasear, ¿no? O sea, creo que uno puede llegar a fantasear con esto del nirvana y tal, ¿no? Y que efectivamente que el yoga sea eso, ¿no? Como decías tú, joder, yo salgo todo calmado y resulta que no me sirve para nada esto del yoga, o sea, porque resulta que tengo unas ganas de X, ¿no? Bueno, quiero decir, ¿no? O sea, yo creo que el yoga sirve también para poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, para saber uno dónde está y decir, pues claro que siento lo que siento, claro que siento rabia, claro que siento envidia, claro que, ¿no? Porque muchas veces, si no, yo creo que lo que puede pasar con esto del yoga es, ¿no?, que uno habla mucho esto del samadhi o del nirvana y tal, ¿no? Y somos seres normales, ¿no? Quiero decir que somos seres humanos normales con todos nuestros, lo que duele el cuerpo físico lo que nos cuenta todas las emociones y todo lo que nos contamos. Has mencionado la mente. Y todo lo que nos contamos desde la máxima batalla, ¿no? La mente, quizá. Claro, y esa es la realidad también, ¿no? O sea, quiero decir, y para eso nos sirve también en el camino, para ir dándonos cuenta cómo, pues el cuerpo físico que cuenta, las emociones que nos cuentan y todo aquello que nos contamos desde dentro, que vaya diálogos que nos traemos dentro, ¿no? Cada uno con nosotros mismos, ¿no? Que decimos muchas veces que si pusiéramos una pancarta, ¿no?, de poniendo palabras a todo aquello que estamos pensando de nosotros mismos, ¿no?, pues vaya, ¿no?, que saldrían ahí. ¿No es un poquito contrasentido que estemos hablando de yoga? Es decir, el yoga, como todas las disciplinas de ámbito espiritual, suponen o buscan la trascendencia de la mente, ¿no? Ir más allá de la mente, más allá de la conversación, autoconversación que mencionaba Olat. Y estamos haciendo eso, estamos haciendo una actividad ahora mismo intelectual. Hablar. Sí. El yoga tiene, digámoslo así, tres partes potentes. Bueno, a raíz de lo que estabais comentando, una pequeña anécdota personal, ¿no? En algún momento de estos muchos, donde mi pareja me dijo, joder, pues mira cómo estás, ¿no? Estoy cabreado con mis hijas o lo que sea, y me dice, mira cómo estás, parece mentira que hagas yoga. Qué puñetera, ¿eh? Creo que nos lo han dicho a todos. Yo creo que siempre esta es la frase típica, ¿no? Mi respuesta siempre es la misma, imagínate si no hiciera, ¿no? O sea que yo en ese sentido sí que observo una importante diferencia en mi vida, una mejora en mi autocontrol, no en el control en sentido de represión, sino de poder controlar mis vehículos, ¿no? Y se me ha ido la pregunta, perdona. Sí, te decía si no es un contrasentido que estemos hablando, que es una actividad, seguramente la máxima actividad de la mente después de pensar, el hablar, ¿no? El yoga tiene tres fases así potentes, ¿no? Que serían, por un lado, lo que es el Hatha Yoga, el Raya Yoga y el Sudha Raya Yoga, ¿no? O por lo menos así lo entendemos nosotros, ¿no?
o hasta donde hemos aprendido, vamos. Y digamos que la primera parte del Hatha Yoga es todo aquella entrenamiento, preparación para lo que luego será el Raya Yoga, que será el encuentro con lo esencial, y detrás estaría el Sudha Raya Yoga. El Sudha Raya Yoga es la expresión de eso, ¿no? Entonces, primero, preparar el terreno, segundo, encontrarnos con lo esencial, y tercero, expresar eso. Claro, a la hora de expresarlo necesitamos hacerlo con los vehículos, cuerpo físico, emociones, mente. Entonces, la diferencia, si cabe, estaría en que al principio, digamos que los vehículos nos llevan a nosotros, y en la medida de lo posible, en la medida de que vayamos trabajando, vamos a ir pudiendo tener un cierto control o un mayor control sobre esos vehículos. Luego tenemos que utilizar los vehículos, ¿no? La mente es necesaria para poder expresarme, los cuerpos, ¿no? Pero claro, es diferente hacerlo cuando me llevan los vehículos que cuando yo voy llevando los vehículos, de manera progresiva, claro. Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Con las religiones pasa un poquito que una religión dice que es la verdadera, que es la buena, que su Dios es el Dios auténtico, y denosta un poquito al resto de religiones, ¿no? Seguramente en la búsqueda espiritual que llevamos todos adelante, por ejemplo, mi ama, que está aquí presente, y yo, somos bastante pro Blay, Antonio Blay, un psicólogo que ya falleció, catalán, que da unas claves que a nosotros nos valen bastante. ¿Sois muy pro yoga en este caso y quizás veis ahí la salida a las necesidades humanas espirituales? ¿O estáis abiertos también a otras disciplinas, a otras gentes, a otras lecturas, a otras posibilidades de avanzar en el camino personal? Me alegra de escuchar eso, ¿no? Yo empecé el yoga por Antonio Blay. ¿Perdón? Que empecé el yoga por Antonio Blay. Yo empecé a los 14 años de forma autodidacta y a los 18 ya conocí a Blay y él me presentó a un maestro. Yo no hago yoga, te voy a presentar a Jean Klein, que era maestro de Blay a su vez, ¿no? Y empecé de ahí, ¿no? Entonces escuchar esto es como que me encuentra en mis 18 años, ¿no? Y evidentemente que tengo una base de reeducación del inconsciente, de las carencias, todo lo que explicaba el camino de autorrealización de Antonio Blay, me lo tengo bien trabajado, incluso personalmente con él, ¿no? 8 años estuve con él personalmente. Entonces, y yo siempre he mantenido, yo he dicho que aunque luego he sacado titulaciones de yoga y me he metido más en el yoga, esto, que es muy difícil y es muy imposible incluso hacer yoga, las asanas, estar presente, la meditación, si no liberamos todo el inconsciente que tenemos dentro, no todas las carencias, ¿no? Entonces lo que tú dices, claro, no es escaquearse, el yoga tiene que ir a sentir, a que vivas eso que está sin resolver y que la vida nos lo da. Y nos lo dará las mismas situaciones, las mismas circunstancias hasta que lo resolvamos. Si hay cabreo, como decía Juanjo, ¿no? Pues es que va a salir el cabreo, porque mi nota dominante dentro es esa. Haga yoga y me voy a cabrear, no lo hago bien, cago en la leche, o sea, en todo, en la meditación, o sea, no estoy presente. Entonces, el liquidar eso es, como decía, el trabajo de base, trabajo de la tierra, de la psicología horizontal, de abajo, luego te puedes decir a la vertical, arriba, ¿no? A lo supremo, al ser o a lo que le llamemos, ¿no? Y eso es la meditación, ¿no? Pero evidentemente, o sea, hay que tocar tierra y hay que tocar todo lo que tenemos ahí sin resolver, todo lo psíquico, y yo, bueno, acá hago un yoga de no dualidad, de Vedanta, de Advaita, que creo que fue de su maestro, doy una base, una preferencia, y se debe dar incluso en el yoga, y se toca muy poco, en el yoga se toca esa parte de reeducación del inconsciente, de resolver, de gesticular, de gestionar las emociones, los sentimientos, todo lo inhibido. Si no lo llevamos dentro y lo vamos llevando dentro al yoga, y en el yoga va a salir lo mismo, ¿no? Uh-huh. Hola, ¿eres militante cerrada del yoga o estás abierta a otras disciplinas? Bueno, yo esto de las militancias, ¿no? Yo creo que, el tema del yoga, o sea, para mí no es, o sea, en el sentido de que sigas una doctrina y sea excluyente de cualquier otra, ¿no? O sea, para mí el yoga, ¿no? O sea, es, bueno, pues llegar a ser tú mismo, lo que decía, aquello de que decía Oscar Wilde, ¿no? Creo que decía algo así como sé tú mismo, ¿no? O sea, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados, ¿no? Entonces, todo aquello, ¿no? O sea, todo aquello que te lleve, o en mi caso que me lleve hacia ser yo misma, ¿no? Para mí eso es ir haciendo el camino. ¿Pero qué es ser uno mismo, Lat? Es que a veces me parece que nos perdemos un poquito, no lo digo por ti, sí, que nos perdemos en las palabras.
suena muy bien ser uno mismo, todos queremos ser uno mismo, pero ¿qué es ser uno mismo? Te agradezco, ¿no? O sea, porque muchas veces es verdad, o sea, que nosotros mismos, ¿no? Ya como acostumbramos ya a hablar y tal, es como que parece que dices frases hechas, ¿no? Y, joder, viene muy bien alguien que te diga, bueno, muy bien, que es ser uno mismo, ¿no? O sea, porque eso lo decimos en la calle, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Que estoy nervioso y tal. Sé tú mismo, ya lo que dices tú, ¿y qué es ser eso de uno mismo, no? Bueno, o sea, quiero decir, para mí todavía sigue siendo una búsqueda, quiero decir, lo que sí sé es muchas veces es quién no soy yo misma, o sea, cuando hago que no soy yo misma, es decir, si, no lo que decimos aquí, tú estás de presentador, yo aquí de hablante, o como se diga, o los que hablamos, y yo sí sé que cada vez que me cierro a soy X, ¿no? Pues si curro en la empresa soy tal, o si soy la etiqueta, ¿no? O si soy tal, ¿no? Si me cierro a eso, sé que finalmente, o sea, con eso me voy como no siendo yo eso de yo misma, ¿vale? Entonces, todavía sé más lo que no soy, o sea, antes de llegar al que soy. No sé se está si complicando sirve. un poquito. No sé si... No sé si sirve. Es que, claro, eso de poner en palabras, ¿no? Pero a mí, claro, muchas veces es lo complicado de poner eso en palabras, pero a mí me sirve, ¿no? O sea, yo muchas veces, más que nada, o sea, por cuando empecé, ¿no? O sea, cuando empecé con la crisis esta que muchos empezamos, ¿no? Joder, yo pensaba que era eso que era, no sé cómo decirlo, ¿no? Y cuando empecé con todo esto dije, se me cayó todo. Dije, entonces, ¿quién soy? ¿No? Me dices tú, ¿y quién soy? Y digo, pues solo sé que ahora ya ni sé quién soy. O sea, yo por lo menos empecé por ahí. O sea, si no sé ni quién soy, ¿no? O sea, entonces, bueno, y en eso estoy, ¿no? O sea, y lo que sí sé es que cada vez que me desidentifico más con aquello que hace tiempo me iba identificando, voy estando mejor. O sea, voy estando más, bueno, pues, no sé, viva, o sea, bien, no sé cómo decirlo, no en el sentido de eufórica, sino diciendo, pues está mejor así, ¿no? O sea, se está bien así, ¿no? No sé si ya soy yo misma, ¿no? Pero, quiero decir, por lo menos sé que por lo menos con eso que ya me identificaba y curiosamente sacaba casi la etiqueta, no soy, bueno, X, ¿no? Pues eso me libera bastante, ¿no? Me libera bastante. Entonces, no sé si sirve para contestar, pero bueno, es lo que tengo. Volviendo un poquito a Blay, Juanjo decía, si no me equivoco, que el motor de la búsqueda espiritual es algo que ya hemos sido o que somos realmente, pero que tenemos un poquito solapado con nubes, ¿no? Y se trata de que se disipen esas nubes. Entonces, ¿hay algo hacia lo que tender? Y es eso lo que nos motiva que estemos aquí hoy, por ejemplo, que tengamos una búsqueda diaria de algo que no tenemos, pero que sabemos que, ya estoy hablando como tú un poquito ahí. Eso que tienen las palabras. Es inevitable, hablando de yoga es inevitable. Quiero decir, la motivación para la búsqueda en la que estamos todos a diferentes niveles, por diferentes caminos, ¿es algo que realmente ya somos? ¿Llegaremos algún día a eso que ya somos? Inevitablemente. A esto en el yoga se le llama el dharma, ¿no? El dharma, la traducción, digamos, literal de dharma sería el deber, ¿no? Pero el deber, como yo estuve buscando la otra vez así para un congreso y miré en un traductor y había una definición de dharma, de deber, que no tenía hasta ahora, y es la de deuda, ¿no? Una deuda, es una deuda que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Es una necesidad. Lo que pasa es que también depende de la distancia a la que estemos del centro. Si estamos muy lejos del centro, porque esto tiene que ver también con el nivel evolutivo de cada individuo, si estamos más lejos del centro, el anhelo es la demanda, esa demanda va a ser menor. Pero en la medida en que nos vamos acercando, esa demanda va siendo mayor, es lo que se llama el anhelo espiritual, ¿no? Entonces, como no resolvamos eso, cuando el anhelo va siendo potente, es como la corriente a una cascada, ¿no? Cuanto más cerca estás de la cascada, es mayor la corriente, ¿no? Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Si uno no resuelve esa necesidad, va a tener un montón de problemas psicológicos, emocionales, personales, sociales, económicos, va a tener un montón de problemas de todo tipo, porque eso es a lo que hemos venido. Hemos venido a algo, a este mundo. No hemos venido solo a tener una televisión de plasma más grande o a... Pero eso, Juanjo, a veces me da la sensación de que es una necesidad humana. Es decir, el pensar que hemos venido a algo. ¿Por qué hemos venido a algo? Bien, lo que pasa es que ya estamos planteando la duda de la duda, ¿no? Ya nos estamos enrevesando también. Para eso estoy. ¿Es una necesidad humana plantearnos si eso es una necesidad humana? Bueno, pues sí, eso es así. Pero luego no solo es el planteamiento, sino la evidencia. Yo puedo hablar desde la evidencia de mi vida. Yo empecé al yoga por una depresión existencial, porque mi vida no tenía sentido. Había una fuerza en mí que cuando... Y no lo digo de palabra, lo digo de experiencia, bueno, lo digo con palabras, pero desde la experiencia de que en el momento en que di respuesta
a esa necesidad que yo entonces no sabía lo que era. Hasta que no empecé a dar respuesta a esa necesidad, yo era un perfecto caos, ¿no? Cuando antes hablabais de ser tú mismo, yo diría que la diferencia para mí es estar descentrado o estar centrado. Si el epicentro tiene que estar en el centro, ¿no? Pero si el centro de mi vida está fuera, vivo descentrado. En la medida en que me voy centrando, voy pudiendo dar una respuesta desde el centro. Esto es lo que yo diría una persona profunda o una persona superficial, ¿no? Una persona que está en la superficie o una persona que está metida en su eje. En la medida en que eso se va resolviendo, es que la vida entera se va resolviendo. No solo es una cuestión de teoría, sino es una evidencia, ¿no? Es una evidencia del día a día. Yo sé cuando vivo más descentrado o sé cuando estoy más centrado. Sé cuando, por lo que sea, he dejado de hacer mis prácticas o he dejado de centrarme, o por lo que sea, porque organizar un congreso de este tipo, bueno, un congreso no, un encuentro de este tipo, descentra mucho, porque uno está ahí con tantas cosas, con las reuniones, tal y cual, y como no haga mi trabajo, enseguida me encuentro descentrado. Y eso repercute luego en mi día a día, en mis relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, ¿no? Entonces no solo es una teoría, es una evidencia. O sea, vivir centrado es muy diferente a vivir descentrado. Me estoy extendiendo, pero... Sí. Bueno, en todo caso, el tema del sentido, el tema de vivir centrado, da la sensación de que los animales, por ejemplo, viven centrados. Es decir, han venido con unas cualidades, en unas circunstancias, con unos peligros y con unas circunstancias a favor, ¿no? Y las viven al 100%. Cosa que los humanos no. ¿Por qué? Porque vivimos mucho desde la mente, pasamos al recuerdo, es decir, al pasado, nos proyectamos al futuro y demás. Deberíamos de ser más animales en este sentido, es decir, vivir el presente, que es lo que parece que es la solución real al sentido, no un sentido de para qué he venido, sino estoy aquí, voy a vivir este instante al 100%. Sí, la cuestión es que, para mí al menos, que el animal está viviendo el presente totalmente, está, o sea, si se arrasca, si le deja el pájaro hembra, dice, bueno, pues empieza a cantar, o sea, y no se preocupa, no, a la mente, porque no tiene mente, ¿no? O sea, vive su presente, se queda solo, se queda, pero no tiene el acceso a la conciencia, ir más, el ser humano sí, esa es la diferencia para mí. Que el ser humano, aunque no viva tanto, no vivamos, estemos desconectados, porque estamos desconectados de lo que somos, y lo que somos es un ser potencial de energía, de amor y de luminosidad, de inteligencia. Claro, como estás desconectado en ese potencial, es lo que somos, lo que soy, claro que soy eso. Y si estoy un poco, ¿qué soy yo? ¿Qué busco? Pues que es eso de lo que estoy desconectado. Y la demanda en anhelo, el sufrimiento que me está indicando que no estoy conectado con eso. Entonces, claro, aunque viva peor que el animal, no me va a dejar en paz la vida, aunque sufra un montón y me lleva a la desesperación, nos lleva a la desesperación. No vamos a parar hasta encontrar eso que somos y que el animal, que aunque viva más el presente, no tiene acceso, ¿no? Y en cambio el ser humano sí tiene conciencia y tiene puede acceso, llevar. pero quizás Koldo tampoco lo necesita, porque vive en plenitud. No, porque tiene otras connotaciones diferentes al ser humano. Necesita estar ahí. Y Blay decía, ya volviendo, yo me acuerdo, Blay decía, mi mejor maestro ha sido un árbol y un perro. La figúrate, pues me han enseñado y he estado con Krishnamurti, estuve ahí con todo en la India. Y claro, es que el maestro, yo a veces suelo decir, ¿no? Con mi hijo, y digo, sí, me enseña más que me daba, ¿no? Y siento en un momento, ¿no? Que va a venir a la tarde, o sea, si tengo que estar ahí, yo veo, ¿no? Si estás consciente, si estás contigo mismo, y eso el animal no lo puede, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que estoy desconectado, y que salto mal y con ira hacia mi hijo, la mirada que me dice, ¿pero de qué vas? ¿Pero qué película estás? Ya me hace volver, ostras, ya me he pasado, me vuelve a conectar. Joder, qué mejor maestro que ese, ¿no? Que lo que ves en el otro, si tengo 17, está en mí, y voy contra él. No, es que está en mí. Si yo cambio en mí, cambia el otro. Eso es la diferencia con el animal, ¿no? El hecho de que esté la plenitud en uno mismo, y volviendo un poquito al motor que nos lleva al yoga o a otro tipo de disciplinas, seguro que a todos os ha pasado haber tenido algún instante de plenitud, de amor universal, del que hablaba un poco también Blay, ¿no? Y al sentirlo, al vivirlo, aunque sea un instante, uno sabe que eso existe, por tanto lo busca, va por ello, ¿no?
Bueno, yo creo que eso efectivamente ayuda, ¿no? Ayuda, o sea, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé Porque si no, la búsqueda es un poquito indeterminada, no Es sabes un lo que poco- buscas. En cambio, si lo has vivido, bueno, quizás puedes tender a poder identificarlo cuando lo vuelvas a vivir, ¿no? Vale, Como plenitud. Efectivamente, ¿no? Yo creo que y lo has dicho, ¿no? O sea, son instantes, ¿no? O sea, pero sí que yo creo de alguna manera cuando hemos tenido, ni siquiera incluso, yo creo que incluso antes de entrar al yoga, ¿no? Yo por lo menos me acuerdo, antes no entendía nada, ¿no? O sea, antes cuando me pasó eso, ¿no? O sea, cuando más de pequeña quizás, ¿no? O sea, luego entendí, o sea, con el tiempo, ¿no? O sea, entendí que era eso de, ¿no? O sea, ese instante, ¿no? Esa presencia, ¿no? Pero sí que es cierto que efectivamente una vez que lo has vivido, que sea un milisegundo, ¿no? Sabes que existe y ves también la dificultad de, efectivamente, con todo este batiburrillo, con todos estos ruidos que tenemos, la dificultad de poder llegar ahí, ¿no? Pero una vez que efectivamente tienes la experiencia, ¿no? O sea, hablabas tú antes, ¿no, Juanjo, de evidencia, ¿no? O sea, una vez que lo has vivido en ti, ¿no? Sabes que ya existe, ya no hace falta que alguien te diga, no, ¿sabes qué? Esto del amor universal, esto de la presencia, porque ya te vas a la mente y te puedes hacer unas pajas mentales impresionantes, ¿no? Cuando ya lo has vivido y dices, bueno, ya no hace falta, aunque me digas, pues yo no te creo, da igual. O sea, que una vez que tú ya lo has vivido, ya sabes que ese instante existe y luego, claro, que la dificultad de volver a querer vivir ese instante, incluso las expectativas que añadimos para volver a querer llegar a ese instante, ¿no? Es que curiosamente ese instante a veces se vive no en una sesión de yoga o de meditación, sino en la vida más común, más diaria, más de calle, y lo sientes y lo has sentido. Y no por una actividad, no por un entrenamiento, no por un esfuerzo, que realmente nos lleva un poquito a la mente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo que decías, ¿no? O sea, efectivamente eso sí que ayuda, ¿no? O sea, una vez que lo has vivido, o sea, luego quizás incrementa más, ¿no? Esa necesidad de esa búsqueda, ¿no? De esa búsqueda para efectivamente, yo quiero volver, ¿no? A sentir eso, ¿no? O sea, que sé que existe, ¿no? ¿Cómo se rompe, Juanjo, la dicotomía entre una sesión de yoga o una serie de sesiones de yoga y la vida más de a pie, más común? ¿Cómo se rompe? Sí, no quiero decir, se puede estar muy bien, muy sereno, muy en calma en la sesión, volvemos un poquito a lo que decíamos antes, pero bueno, y cuando sales de ahí la vida más diaria se aleja mucho de ese estado interior. Sí, pongamos que es como un instrumento musical, ¿no? Si yo fuera un violín, que he visto mucho de ser un violín, el violín se afina en el estudio, el que afina, el violinista afina el violín, pero luego al tocarlo se va desafinando. Entonces, la ventaja precisamente del yoga es que nos aporta una serie de herramientas, una serie de técnicas y herramientas que que son directamente, porque el yoga no sirve para otra cosa, en realidad sirve para este trabajo de afinamiento, de poner en orden todo nuestro mundo interior y poder alcanzar esos estados que es cierto que se alcanzan muchas veces de manera silvestre, ¿no? Pero que los podemos hacer de manera científica. O sea, el yoga tiene una parte científica, no la parte demostrable, evidentemente, porque todo es experiencia subjetiva, pero sí tiene una parte empírica en el sentido de que si tú repites la misma técnica una y otra vez, el resultado siempre es el mismo. Incluso el trabajo de la meditación, ¿no? El momento de dhyana se produce cuando concentras la mente, un estado de supraconsciencia que se produce cuando concentras la mente un determinado tiempo de una determinada manera. Pero ¿cómo se lleva eso, Juanjo, al día a día, que es lo que nos interesa? Y, claro. Pues uno se afina y luego va al día a día y se va desafinando. Pero cuanto más afinado, la verdad es que poco a poco eso se va haciendo más presente. Uno va estando, como decía antes, más centrado, y lo que al principio es afinar, desafinar, poco a poco va siendo un afinar, pero se va quedando, porque uno se va instalando en el centro. Es curioso cómo hay alumnos que poco a poco me han venido diciendo, además de profesor de yoga, trabajo como psicoterapeuta, y hay muchos pacientes que algunas veces, después de trabajar en el tiempo, me dicen, sí, estoy en crisis, estoy en una plena separación, o estoy en un momento difícil en el trabajo, lo que sea, pero por dentro me siento bien, por dentro estoy estable, por fuera todo es un revuelo, pero por dentro estoy estable. Es como el azucarillo que se moja por fuera pero no se moja por dentro. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y ese aporte se va produciendo en el tiempo, no de la noche a la mañana. Uno se afina y se desafina, se afina y se desafina, pero poco a poco se va quedando más afinado que desafinado. Y esa es la ventaja en el tiempo, ¿no? El yoga trabaja sobre todo a largo plazo. El ejemplo es bueno porque normalmente el azucarillo se moja hasta adentro. Lo más habitual es que no consigamos ese... Este es un azucarillo especial, el de yoga. ¿Qué propones? Bueno, una de las preguntas que me propusisteis para hoy era si el yoga era religión y también si era secta.
cuando la pregunta podía ser la misma, porque las religiones seguramente son sectas, ¿no? ¿Es el yoga secta? ¿Tiene el riesgo de serlo? Hombre, no es que tiene el riesgo, hay centros y sesiones que imparten yoga y que son sectas, no es que haya, es que las hay. Ahora, es un hecho evidente, no ocurre, y es un peligro, y claro, justamente eso es lo que no es yoga, ¿no? Que se llega a una secta, aceptar esto aquí, todo lo demás, entonces eso es lo que no es, ¿no? Existe evidentemente, ¿no? Pero para mí, en mi opinión, o sea, el yoga no es ni religión ni secta. Ahora, lo que sí habría que aclarar es pues que muchas veces se le llama a esa vivencia de dentro, se le puede llamar trascendente, amor, lo que sea, y otro que es más religioso, ¿no? Le dice, bueno, pues hijo, para mí eso es espiritual, entonces es religioso, pero la vivencia es la misma. En ese sentido, bueno, le puede llamar religioso, si la vivencia es la misma me da igual el nombre, si la vivencia es auténtica, ¿no? Bueno, ahora otra cosa es que luego se define, no, religión y solo es esto y tal, no. Ahora, un místico, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, o sea, eran religiosos, mejores yogis que esos, dímeme, ya quisiera tener yo un poquito aquello, no, claro, pero se confunde ese hecho de que claro, entonces no, religión, y si tú vas a la doctrina, a la historia de lo que es el yoga, cómo nació y cómo vino, o sea, no nació como religión, nació como búsqueda de ti mismo, ¿no? La búsqueda de ti mismo, pues es estar en ese presente, en ese consciente, aquí ahora, en lo que estés, ¿no? Dándote cuenta, y estoy desconectado y estoy mal, me doy cuenta, o sea, es eso, ¿no? Claro, y a eso se dice, claro, entonces el yoga va más en ese sentido, ¿no? Para mí va un poco por ahí. Habría que separar, por tanto, la actividad de búsqueda espiritual de lo que es la organización humana que lo gestiona. Sí. Sí, he conocido, ¿no? con Antonio Blay, Klein, mucho decía, ¿no? Y gente que he estado en muchos congresos y vas y decía, claro, y se confunde muchas veces las formas con lo que es, ¿no? Las formas, pues mira, cómo lo da, cómo es y tal, joder, pero no te quedes con la forma, pues quédate con lo que él vive, con lo que él enseña, vívelo en ti, déjate de que si va con muchas mujeres, de que si luego lo que sea, o sea, si él lo dice y te lo vive y a ti te sirve como lo ves que te sirve y que te llena, haz eso, déjate, o sea, ¿qué te importa lo que haga el otro? Blay, curiosamente, Koldo, se está convirtiendo en la estrella de este mediodía. Mencionaba bastante a Jesucristo. Sí, él decía en Nazaret, por si acaso. Nazaret, ¿no? Claro, como él hablaba como humano, ¿no? Y decía que era un humano, que yo soy un aprendiz de Jesucristo, ¿no? Decía, soy un aprendiz de él, ojalá quisiera ese poder ¿no? que él tenía, pero no espectacular ni abundante, sino simplemente de que estás conectado con lo que tú eres, ¿no? Y eres todo el universo, eres todo. Desde ahí se pueden mover montañas, ¿no? Lo que decíamos es que mueve todo, ¿no? Desde ahí, claro, estamos tan poco ahí y tan poco preparados, tan dispersos que no conectamos con eso, estamos perdidos, lo hemos olvidado. Es volver, vuelve a la morada, a tu hogar, ¿no? Sería eso un poco. Bueno, ¿no? Yo vuelvo también a la pregunta anterior, Rolat. ¿Cómo se puede disipar la duda en torno a que el yoga sea una secta o no? Porque hay gente que lo piensa. Sí. Y bueno, yo creo que cada vez menos, pero sí que es cierto, ¿no? Que todavía sí que existe un miedo, ¿no? Efectivamente, si esto del yoga es una secta, ¿no? Quizá yo también preguntaría qué es una secta, ¿no? Pero bueno, entendiendo más o menos, ¿no? Lo que podemos entender por secta, ¿no? O sea, yo creo que en una secta creo que hay un perjuicio, ¿no? O sea, es decir, que el que entra, ¿no? O sea, sale más con un dolor, ¿no? O sea, con menos libertad de la que había entrado, ¿no? Y yo creo que en esto de las sectas, ¿no? Muchas veces se confunde muchas veces también esa adoración que se hace a eso que decimos, al mensajero o al mensaje, ¿no? Muchas veces nos quedamos con el mensajero, ¿no? Y adoramos a aquel que emite el mensaje y no nos quedamos con lo que realmente importa. El mensajero, muy bien, o sea, el mensajero no es más que un instrumento que emite un mensaje, y si a ti ese mensaje te sirve y lo puedes practicar, pues estupendo, y si no te sirve, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces decimos, ¿no? Si en esto del yoga, si fuera una secta realmente, y coincido contigo,
o sea, que efectivamente no son el yoga. Me da igual hablar de política, economía o cualquier otra historia, en cualquier tipo de organización podemos encontrar lo que entendemos, o lo que yo por lo menos entiendo por secta, ¿no? Pero hablando del yoga, ¿no? O sea, yo creo que, insisto, ¿no? O sea, yo creo que si confundimos el mensajero con el mensaje, ahí puede haber ese peligro de que efectivamente me esté entregando a ese mensajero, cuando realmente lo difícil en el yoga, decimos a veces, que es seguir con el yoga, porque el yoga no te garantiza nada, bueno, con todos los respetos, pero quiero decir, claro que hay unas técnicas, claro que hay un esto, pero simplemente lo que te dice es practica. Y practica, y practica, y practica. O sea, y no hace falta. O sea, claro que, bueno, bien, tenemos escuelas y que la gente vaya a las escuelas, pero no hace falta. O sea, quiero decir, tú lo puedes hacer en tu casa, en la calle, donde estés. No hace falta que vayas a un sitio y adores a nadie que te esté diciendo yo que sé qué, ¿no? Una vez que tú comprendes, ¿no? Comprendes realmente cuál es el sentido del yoga, o sea, me da igual llamarle con otro nombre, pero el sentido de para qué sirve esto, simplemente dedícate a practicar. O sea, tú contigo y con eso, bueno, exprésate, ¿no? No hace falta que le sigas a X o a Y o a Z, ¿no? Entonces, lo complicado muchas veces realmente es seguir esa práctica, ¿no? Muchas veces se dice, no, bueno, meditar lo de todos los días, pues es complicado, o sea, porque exige una disciplina, exige un esto, ¿no? Entonces, una vez que tú vas viendo contigo, oye, a mí me sirve, o a mí no me sirve, pues si no me sirve, pues a otra cosa, ¿no? Pero si me sirve, no necesito de seguir a alguien, o sea, y adorar a ese alguien para que realmente el yoga tenga sentido o no tenga sentido, ¿no? Pero mirando un poquito el origen de la palabra secta, que es de sección, seccionar un poco los puentes hacia el resto de disciplinas, es decir, dedicarnos solamente a una actividad y pensar que esa es la única válida. En ese sentido, no sé si a ti te han mirado raro por ser profesor de yoga o por vuestra actividad y vuestra relación conjunta en el centro de Cestona, que puede ser donde quizás se ubique esa idea de que el yoga, en este caso en Guipúzcoa, pueda ser una secta, ¿no? Sí. Bueno, como soy muy grande, pues nadie me mira así a la cara directamente. Entonces, los de mi cuadrilla sí, ya sabes, ¿no? Los de la cuadrilla siempre están entre la pareja y la cuadrilla, pues son los que se dedican a destrozarle a uno, ¿no? Por lo demás, yo creo que era mucho más antes, ¿no? Al principio, cuando empezábamos, pues había pues muchos recelos. Tiene que ver con la ignorancia, en principio, ¿no? Con el desconocimiento. Cuando algo se nos hace nuevo, porque en realidad un ashram en este caso no es más que un templo, ¿no? Entonces tenemos templos de la Iglesia Católica en cada pueblo y se nos hace algo habitual. Cuando aparece otro templo, digamos un templo, es una casa hecha polvo, pero bueno, no tiene nada que ver con los templos Pero hoy en día, Juanjo, yo creo que no hay ninguna duda de que la religión católica en este caso es una secta, en el sentido más literal de la palabra. Sí, pero yo no diría tal tampoco, no me atrevería a decir eso. Secta viene de sector y también de seguir, ¿no? De seguir y sector. Es un sector de gente que sigue, ¿no? Pero lo malo de esa palabra es que son las connotaciones. Las connotaciones son como la porquería que se le queda detrás a una palabra, ¿no? La palabra tiene un sentido es, bueno, pues un grupo de gente que sigue algo, o que sigue una doctrina, que sigue una disciplina, y luego está la connotación negativa. Todos cuando oímos la palabra secta oímos la connotación negativa, ¿no? Habría que ver qué es lo negativo de ese uso. De entrada, decir que yoga es secta es todavía más ignorante, no lo digo por ti, porque la pregunta te la pasamos nosotros. Lo he preguntado. Sí, la pasamos. Pero es una pregunta interesante, pero decir que el yoga es como decir que la alimentación es un ente, y luego están las organizaciones, ¿no?, que se dedican al yoga, los grupos que se dedican al yoga, y en eso, como decía Koldo, es verdad, hay algunos que lo hacen fatal, pero eso no es yoga. Es que precisamente estarán usando el nombre del yoga diciendo que hacen yoga, pero si estás haciendo más mal que bien, como decía Olach, si estás haciendo más mal que bien, eso no es yoga. Porque el yoga, en la vida hay dos caminos, o lo haces bien o lo haces mal. Si lo haces mal, no es yoga. Precisamente yoga es hacerlo bien. Y si no lo estás haciendo bien, no es yoga. Entonces, y si seguimos con la connotación negativa de la palabra secta, pues la gente que hace cosas negativas con el yoga, como con un destornillador, porque con un destornillador se pueden hacer cosas maravillosas, pero también se pueden hacer cosas lo contrario, ¿no? Pues no es el destornillador el responsable es el que hace un mal uso de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que con los años, la verdad es que vemos que en cada pueblo hay un montón, no uno ni dos, varios sitios, sobre todo en Guipúzcoa. En Guipúzcoa hay gente haciendo yoga, decimos que hay un montón de instructores por metro cuadrado, ¿no? Solo instructores, y luego ya alumnos de esos instructores, cada vez hay más gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya se normalizó, se quedó ahí un poco en los tiempos de, bueno, pues del desconocimiento, de la sospecha, pero bueno,
si algún día pasara algo, habría que ver, ¿no? Si tuviéramos algún escándalo, que pudiera pasar, ¿eh? Algún día, pues en alguna escuela, pues alguien, yo que sé, ha abusado del alumno o alguna cosa de esas, como ha pasado en otros grupos, pues entonces habría que ver qué se dice. Pero fíjate, la de años que llevamos haciendo yoga y todo bueno. De hecho, la palabra yoga ya se ha ganado un respeto, ¿no? Pues todo el mundo sabe que es bueno, practique o no, ¿no? Alguno dice, ya hice yo yoga, bueno, pues hay que seguir. Es verdad que hay todo tipo de practicantes y quizás los maestros sois todavía un poco raritos, pero los alumnos son gente muy normal. Hay que ser raro, hay que ser raro. Hay que ser, ¿verdad? Original. Decía Gaudí que lo original es volver al origen y expresarse desde ahí, ¿no? Entonces eso a lo que llamo raro, ¿no? El ser tú mismo que decíamos antes, ¿no? Perdón. Yo no tengo nada que decir. No, yo lo he dicho antes, yo tengo autoridad. ¿Qué autoridad tenéis vosotros? Porque seguro que empezasteis como practicantes de yoga. Poco a poco os fue enganchando, os fuisteis formando y ahora tenéis la autoridad de ser maestros o profesores. Maestros. Profesores. El título vale. es ese. Profesores. ¿Os da apuro hablar delante de esta gente con, como digo, ese puntito de autoridad? Porque estáis, lógicamente, también en el camino del crecimiento vosotros. Hombre, pues si tengo que hablar de mí, pues claro que si al principio te sientes un poco nervioso, ¿no? Lo que vas a decir un poquito. Pero bueno, ahí está la meditación, de no cambiar la imagen. Estoy muy bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, no, oye, sentirme, oye a mí, oye, pues me tembla un poco. Bueno, ya me siento a mí, bueno, ahora sí estoy más tranquilo, ahora sí puedo hablar, ¿no? Ya, en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso es un poco un estilo de que, bueno, pues sí, reconocerlo, ¿no? De verte, ¿no? De no crear imagen, ¿no? Si es así, es que el presente es eso. Al principio os costaría, ¿no? Poneros delante de los alumnos cuando dejasteis muy recientemente de ser alumnos. Estoy hablando de que ahora también me cuesta, ¿no? Al principio. A mí, y he tenido toques muy fuertes, ¿no? A mí me puso a hablar a 500 personas después de la titulación de yoga Vishnudevananda, de Sivananda, en un ashram, y ya tienes la titulación, diles algo, habla del yoga a los batis. ¿Cómo que? Ya sois instructores, y nos ponía uno a uno allí, ¿no? Y hostias. Claro, ¿Pero te parece con lo que es más fácil hablar a 500 personas que a las que están aquí? Hombre, en aquel Mi experiencia es, yo también he hablado ante 500 personas y se habla a una masa, a una masa informe. Sí. Y entonces impresiona menos, claro, que en situaciones como estas donde ves las caras, ves reacciones tras lo que dices y dices, ahí va, y igual he dicho una barbaridad o lo he dicho mal, o sí, pero es una manera... sientes más analizado igual con poca gente, ¿no? Sí, bueno, más tranquilo, supone, ¿no? Más tranquilo, sí, pero todo es un poco el cómo estés tú, ¿no? O sea, dices, claro, y estás allí que no sabes ni quién lo dices, ¿no? Ni lo que dices, ¿no? O sea, estás ahí... Entonces, pero bueno, yo quisiera volver un poquito a lo de la secta, ¿no? Lo de esto, ¿no? Que me queda un poco con las ganas, ¿no? De que lo de seguir, ¿no? Yo creo que hay lo de secta y seguir a un maestro, una escuela o tal, a mí me parece estupendo, ¿no? Y que tiene que haber gente que siga, que lo ve claro, que siga, y si es genuino, si es auténtico, que siga. Ahora, hay otro estilo que es el de no seguir, el de ser autóctono, el de no seguir con nadie, el de no ser de ninguna escuela ni de nada, ¿no? Y evidentemente pues están o igual según el carácter humano que tiene cada uno, pues yo sigo a este maestro. Yo personalmente he estado con muchos, pero no soy seguidista, no sigo a nadie, soy yo mismo. Yo creo que lo importante es que uno se siga a sí mismo, se conozca a sí mismo, lo trabaje en sí mismo, porque después de que he estado con tantos digo, no me vale de nada si yo no lo vivo en mí mismo, ¿no? Entonces mira, ya está bien, deja todo, tanta información, tanta sabiduría de 40 años, o sea, déjalo todo, ya sabes que Blake quemó todo y lo dejó todo cuando estoy fuera. O sea, no me voy a dedicar ni en la metafísica ni en la filosofía. Todo lo que diga lo voy a decir desde mi vivencia, desde mí. No teórico, no aprendido, ¿no? Y que eso, hablando del otro, o sea, el yoga que no se reconozca como algo meditación, algo extraño, algo raro, algo de aislamiento, algo de estar conmigo, algo de crear una burbuja y me voy del mundo porque el mundo es malo, negativo. No. Es que tiene que ser algo que me haga pisar tierra, que me haga vivir con los demás echando una cerveza, ¿no? O sea, lo cotidiano, ¿no? Es que si no me sirve para aquí, ¿no? Y a mí sí me ha servido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no es un hecho de aislarte, de raro, de que no lo sepan, de que me da miedo expresar esto que vivo, no, que esto luego se transmita, se permite, se exprese, ¿no? Entonces, esto es un poco... Hola, Juanjo, cuando alguien está buscando y se convierte en alumno de yoga y va a clase y ve que el profesor también está a su vez buscando, quizás puede decir, pues vaya, ¿no?
Tira. Bueno, Entiendo la pregunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, claro, no puedo hablar de otra, ¿verdad? Yo creo que, curiosamente, creo que también eso acerca, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, creo que también lo hace natural, ¿no? O sea, yo creo que, no, por lo menos en las clases yo siempre suelo comentar, ¿no? O sea, joder, si alguien discrepa, si tiene cualquier otra información, o sea, que podamos sacar a la mesa, claro, yo pongo ahí, o sea, hasta lo que ahora me ha servido, hasta la fecha me ha servido, hasta lo que para mí tiene sentido y lo pongo allí para compartir, ¿no? Y siempre digo, joder, si alguien, por favor, ¿no? O sea, si siempre decimos, no os creáis nada de lo que digamos aquí, cuestionar todo, o sea, todo lo que digamos aquí cuestionas y tú llegas a tus propias conclusiones. Esto no me sirve, esto, oye, mira, me quedo esto, aunque sea para darle vueltas, oye, esto me sirve, tal, ¿no? Y siempre lo decimos, digo, joder, ¿tenéis alguna otra información para añadir? Y si discrepas, joder, añade, ¿no? Y dices, ay, va, pues yo hasta ahora, hasta la fecha, pues no tenía esa información, digo, gracias, bueno, y compartimos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que no genera duda el hecho de que tú mismo plantees, bueno, hasta la fecha, esto es lo que yo conozco, esto comparto y si por favor vosotros también tenéis para compartir, traerlo, ¿no? Y cada vez más gente ya habla más en las clases, comparten también y se pierde ese miedo, ¿no? Yo creo que no es distancia, sino todo lo contrario, ¿no? Más cercanía, humanidad y que estamos aquí para aprender. Eso parece un modo muy lento de evolucionar, ¿no? Y en Occidente somos muy de recetas. Muy, quiero la receta para llegar a donde quiero llegar, en Nirvana o quizás un poquito menos, pero bueno, quiero una receta, vengo aquí a que me des la receta, quiero un libro que me sirva de receta, una escuela, una modalidad, una religión, un yoga, el otro yoga, pero una receta que me diga, si haces esto, llegas a este estadio. Pues ese es el yoga bien entendido. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, quiero decir, eso es lo que todos tratamos de buscar, o es lo que yo personalmente es lo que he encontrado en el yoga, el manual de instrucciones, ¿no? Un manual de instrucciones que hasta ahora me sirve muy bien. Y a raíz de una pregunta que has hecho antes, que ha ido para allá, cuando decimos, ¿buscáis solo en el yoga que conocéis o en otros? Yo la verdad es que voy a escuchar conferencias, voy a escuchar cosas y me voy apropiando de todo lo que puedo. O sea, en realidad aquí se trata de aprender, hemos venido a este mundo a aprender y a eso me dedico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Pues una herramienta fantástica, una ciencia estupenda que me permite ir aprendiendo y ir enriqueciendo. Las recetas de yoga son una pasada, bien entendidas son una pasada, o sea, son puntos de vista asombrosos que yo cuando escuchaba al principio decía, pero ¿cómo? Joder, si encaja perfectamente, ¿no? Y tener ese manual de instrucciones maravilloso, que no es el único manual de instrucciones, pero sí que es un manual muy potente, a mí me ha sorprendido cómo contrasta y además complementa otras líneas, como antes hablábamos de las religiones. No hay ningún choque entre las religiones y el yoga, porque el yoga abarca todas las religiones. Nosotros en un congreso hablábamos de filosofía. No, empezando desde abajo sería algo más físico la ciencia, a mitad de camino estaría la religión, más arriba la filosofía, y la síntesis de todo eso, que hacíamos un gráfico porque se pueden poner las letras ahí, era el yoga, ¿no? La síntesis es el yoga entre la ciencia, la religión y la filosofía. Ese manual de instrucciones, desde luego, a mí me sirve para entender qué demonios hago o qué divinos hago en este mundo, ¿no? Y esas recetas son fantásticas. Lo que pasa es que luego está la prisa que nosotros como occidentales le ponemos. Eso es lo que creo que complica las cosas, ¿no? Esto tiene que ser trabajado, despacio y R que R, ¿no? Yo decía antes que hablar del yoga era un poquito contrasentido porque es actividad mental e intelectual y por tanto nos vamos a callar. Aquí nos vamos a callar. Entonces me imagino que tendréis alguna pregunta, queréis compartir alguna experiencia. Ahora es cuando alguno se hunde en su asiento y se esconde. Encima, si le paso el micro, verás. Venga, ahora sufrimos todos, ¿vale? Cuando se habla en público es muy interesante hacer un ejercicio, por ejemplo, en el caso de nosotros cuatro, que nos, entre comillas, enfrentamos a un auditorio. Pensar que el auditorio está muy tranquilo, porque a veces está muy nerviosa la gente aquí hablando y está muy tranquila la gente ahí y no se explican que aquí se esté nervioso. Entonces, es decir, si están tranquilos, yo por qué no, ¿no? Ahora lo vamos a invertir. ¿Estamos muy tranquilos? Hago una preguntita, venga, a cualquiera de los tres. Pues se tranquiliza aquí, ¿eh? Ahora. Espera que hagan la pregunta. O sea, ya... Es el momento de practicar todo eso que habéis aprendido. Tranquilidad, respiración, sosiego, ahí está.
Sí, bueno, os queríamos agradecer a los cuatro porque, bueno, me parecen unas preguntas muy interesantes y, bueno, sobre todo quería saber un poquito qué pensáis del tema de los niños. O sea, creo que cuando empiezas a hacer yoga, pues dices, me hubiera encantado empezar antes, ¿no? Cuando era pequeña y yo creo que esa labor es algo que sería interesantísimo que se hiciera porque un niño es un proyecto nuestro, ¿no? Entonces, realmente en las escuelas, yo creo que sería el momento, ¿no? El sitio idóneo, ¿no? Para comenzar eso. ¿Y cómo lo veis? ¿Creéis que la sociedad está, pues, en el momento adecuado para que lo entienda? O eso quería preguntar. Sí, mira, hay experiencias, hay vivencias, una de ellas está, no sé si conocerás la zona, bueno, tengo yo relación, como estoy en la EPI y la ITA, que tuve cierta relación de asociaciones de todo el Estado español, en la zona de Alicante, Alcoy, toda esa zona, hay unos, que yo sepa, hay unos, creo que 50, 60 profesores de escuelas que están dando yoga a los niños en esa zona, O sea, es curioso, no sé por qué, se metió uno, implantó, lo puso ahí, ¿no? Es de la EPI, y ha empezado allí, de toda la zona, o sea, y da a miles de niños en las escuelas y se está expandiendo de una manera. Tengo otra experiencia de uno de Bilbao que hace igual 30 años sacó un libro sobre los niños y estuvo trabajando en las escuelas en Vizcaya. Lo presentó a Eusko Jaurlaritza, y cómo funcionaban, cómo daban las clases antes de los exámenes los niños, desde los 6, 7 años hasta los 15, con unas posturas, les hacía así, ir a un lado, ir al otro, y cómo luego, al estar tranquilos, al estar serenos, no se les iba lo poco que sabían, sino que les incrementaba la inspiración. Y esas pruebas, pero como no hay pelas, como siempre, se dejó esa vivencia, sacó un libro y todo, y yo, bueno, tengo vivencias, he dado aquí en varias Icastolas varios cursos para niños, tengo titulación de niños entre ellos, también de Barcelona, que saqué 4 años, y bueno, o sea, me han reconocido en la Icastola, o sea, los que me han invitado y he tenido ahí de ir eso en escuelas y en maneras de extraescolares, joder, cómo funcionan, cómo va, o sea, cómo están de otra manera, pero llegó la que no hay pelas y lo extraescolar fuera y sigue lo de siempre, ¿no? La educación. Y bueno, yo he empezado luego con mi hijo, tengo fotos, o sea, de con los 2 años haciendo yoga con él y él era el maestro. O sea, es que nosotros ya estamos pinchados, ya estamos en fuga, ya estamos ya desconectados, él todavía está sin desconectar. Entonces, es que para mí es el mejor maestro, ¿no? O sea, eso que te lleva a ti porque te das cuenta que no estás en ti. Y es un niño, es un poco lo que, yendo a la pregunta, el animal. El animal, el árbol está ahí. Nunca te va a decir, un pájaro, joder, ¿por qué me has mirado mal? No te dice, tú sí. O sea, no, no, oye, no, entonces ¿Estás seguro, Koldo? Segurísimo, sí. Un águila por una presa, la presa igual le dice, ¿por qué me estás mirando así? No, cuando le sigue un tigre a un corzo y le agarra del cuello, está presente. Es que, o sea, está dejando. Los dos están presentes. Claro, me ha pillado, sí. Me ha supervivido, o sea, me ha pillado. Entonces, esto es un poco la historia que tengo yo con los niños, o sea, educando, y es que cómo te cambian, es que yo he hecho la prueba con mi hijo de ponerme, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde estás? ¿Qué hay en ti? Ahí está, ese res. Nago, hondo. Y, uy, joder, pues yo no estoy así. Hostia. Y yo, ¿qué pasa? Con 5 añitos, me lleva. Y bueno, oye, ¿y qué más hay? Sigue, ¿y qué pasa? Y pues sigue habiendo nada. Oye, joder. Y 5 minutos y no había nada. Y yo 5 minutos estaba disparado. Y me dice, bueno, ahí está, me voy a jugar, déjame en paz, que todo es que yo... Y yo, joder, o sea... Sí, no, es que está el ser humano, Blay decía que hasta los 5 años estamos conectados, luego la educación nos desconecta, por eso hay que dar otra educación.
completamente diferente, de la sorpresa, del asombro, que no sea matemáticas ni de que está muy bien, ¿no? Sino que sea un poco, oye, ¿y qué emoción tienes tú aquí? A nivel de las emociones, ¿cómo las gestionas? ¿Por qué pasa? ¿Por qué, oye, qué pasa a los 13 años, 14? ¿Dónde estoy? Están perdidos, los niños están perdidos, porque estamos desconectados. Y si los mayores estamos y no sabemos, ¿cómo vas a yo creo que se necesitan un montón de generaciones para que los niños, se les siga esa educación desde ahí. Pero claro, para eso tenemos que cambiar los adultos. Si no, y el yoga en ello tiene mucho que decirnos. Y que, bueno, y no solo el yoga, ¿no? El budismo, el zen, me refiero que van a lo mismo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, que vas a decir algo, Lat. Bueno, puedo decir. No. El tema de los niños es muy interesante, sobre todo porque de alguna manera es una semilla para el futuro, ¿no? Quizás hagan un camino corto y luego lo dejen y vuelvan, porque algún día volverán. A mí me pasó con el yoga, que yo dejé el yoga, no me acuerdo por qué, quizás porque no tenía tiempo o lo que sea, y luego, quieras que no, por otro camino, por otras lecturas, sigues con tu búsqueda espiritual un poco, ¿no? Porque estás iniciado de alguna manera. Al fondo. Ya. Pues al hilo de lo del yoga... Acércate del micrófono un poquito más. Al hilo del tema de yoga, que es como era verdades y mentiras. Yo creo que en el tema de yoga para niños, ahí es un claro ejemplo, desde mi punto de vista, de cómo nos confundimos el yoga y las técnicas de yoga. Como lo decía antes, un destornillador puedes utilizar para muchas cosas. Las técnicas de yoga puedes utilizar para alcanzar el yoga o aplicando a los niños para mejorar aspectos de su vida, que está muy bien. Pero yo creo que es importante el matiz ese, ¿no? Las técnicas de yoga, si son de yoga, es los que te llevan al yoga, en el punto de donde estés. Esas técnicas puedes utilizar para bucear también. Pranayama puedes utilizar para bucear, es una técnica de yoga, pero no es yoga, ¿no? Entonces, con el tema de los niños, a mí siempre me ha chirriado eso, ¿no? Yoga para niños, yo creo que nos estamos desviando. Las técnicas de yoga están muy bien para los niños, pero si no matizamos eso, yo creo que se queda aquí la cosa un poco y ya se nos va. Porque a mí, como se me da fácil, pues por eso. Pero entonces, ¿qué propones? ¿Que además de las técnicas se les den ligeras charlas sobre lo que es el yoga? No. Utilizar las técnicas de yoga para los niños, pero teniendo claro que son técnicas del yoga que se utilizan para mejorar los aspectos de su vida. ¿A qué edad te parece a ti que habría que incorporarlos o que es a un yoga más integral? Yo creo que eso es individual, o sea, cada persona ya irá... Cuando le llegue el momento un poco, ¿no? Puedes tener 40 años y seguir haciendo técnicas y no se te despierta ese anhelo que decía Basista, pues igual no. O a los 18 se te puede despertar ahí ya otro interés y estás utilizando las técnicas dándole otra dirección y no solo para mejorar tu cuerpo, para mejorar tu vida. Entonces eso ya, hombre, yo no sé quién padecía además a qué edad, ¿no? Pero bueno, eso se va dando en cada uno. Yo sí quisiera añadir algo, ¿no? Que también creo que enlaza con algo que comentábamos antes del reino animal, como al principio de la charla, ¿no? Al parecer se hace necesaria la exhalación para luego la inspiración, ¿no? A ver si me explico. Esto en el Génesis viene representado con el cuento de Adán y Eva, ¿no? Cómo Adán y Eva estaban en el paraíso y estaban en equilibrio. Y yo entiendo que en ese momento nos está diciendo que son animales que están en el equilibrio pues con el universo, a través de los instintos, funcionan a través de los instintos. Y luego hay un momento en el que se revelan al equilibrio natural, a Dios, ¿no? Así dice el Génesis, cuando comen de la manzana del bien y del mal. Y ese es un momento donde salen de su equilibrio para luego tener que volver, ¿no? Y ese es el proceso donde sufrirán y etcétera, etcétera, ¿no? Lo de los niños, más o menos en menor escala, yo lo veo algo parecido, es mi hipótesis, ¿no? Los niños están centrados en la infancia, pero hay una etapa donde parece necesario ese volver a descentrarse, como tú decías, para luego tal vez volver a reencontrarse. Desde ese punto de vista me parece interesante trabajar con niños,
pero a sabiendas, y es verdad, que los niños se van a dedicar más a jugar y a, bueno, pues a hacer un trabajo de pre-yoga, por decirlo de alguna manera, que está muy bien, les va a decir que hay algo más también, que a lo que pueden volver si en algún momento lo necesitan, que les va a ayudar a respirar, a relajarse, pero el trabajo potente con el yoga está en los adultos, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Luego hay una etapa ahí que es la adolescencia. Pocos adolescentes he visto yo hacer yoga, hay algunos cuando aparece un anhelo temprano, pero muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque hay que vivir otras cosas, ¿no? Hay que vivir la sexualidad, el tal, pues, etcétera, etcétera. Sabemos lo que es pasar por la adolescencia, y luego parece que hay otra etapa donde ese anhelo vuelve a resurgir, y claro, que si has tenido unos apuntes en la infancia, pues eso puede ser interesante para luego acordarte y decir, esto ya me hablaron a mí de algo del yoga, a ver, igual es eso lo que yo necesito, ¿no? Desde ahí, sin grandes pretensiones con los niños, se puede trabajar. Bueno será siempre, pero claro, una cosa es yoga para niños, como se suele decir, y otra cosa es ya yoga para adultos, donde, bueno, pues hay un centrarse. A mí me han venido alguna vez diciendo, oye, ¿y mi hijo de 7 años puede venir a clase? Y dice, hombre, pues ahora mismo no tenemos un grupo para niños, y difícilmente se va a poder incorporar a un grupo para mayores, ¿no? Pero bien. Por añadir también, y bueno, a lo que decías también, ¿no? O sea, de que las técnicas, no olvidar eso de que las técnicas, ¿no? O sea, serán técnicas de yoga siempre y cuando, o sea, estén dirigidos hacia el yoga, ¿no? En esto de los niños que decías, ¿no? O luego de adultos, ¿no? O sea, yo creo que a muchos, ¿no? O sea, nos ha pasado, ¿no? Luego hemos tenido que volver a aprender, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Cómo funciona esto, las emociones, cómo funciona esto de la mente y tal. Entonces, en el yoga para niños, yo creo, bueno, la escasa experiencia, por lo menos la que he tenido, pero sí la que hemos tenido a veces, creo que cabe el error, ¿no? De que en los niños, ¿no? Queramos hacer un yoga ese sentado, tal, ¿no? O sea, y los niños tienen sus etapas, quiero decir, ¿no? O sea, en cada edad, ¿no? O sea, hay una edad donde están en su propio desarrollo físico, ¿no? Y entonces, si está, quiero decir, ¿no? Al mundo no venimos moviendo los dedos como venimos, ¿no? Venimos así, poco a poco, ¿no? Vamos viendo que el cuerpo físico tiene su movilidad, luego pasamos a las emociones, bueno, a la mente y todo esto. Entonces, yo creo que en determinadas etapas, ¿no? O sea, cuando todavía no ha habido todo ese proceso, ¿no? De conocimiento de cómo funciona el cuerpo físico, de luego con las emociones pretender, ¿no? Como decías tú, de pretender sentarlos, ¿no? Y que ya estén calmados, ¿no? Bueno, o sea, quizás ahí lo que toca es en cada etapa, por eso se suele hacer por edades, ¿no? O sea, no puedes juntar a niños de 4 años con niños preadolescentes de 12 años, ¿no? O sea, que están ya en diferentes necesidades, ¿no? Entonces yo creo que, claro, que no olvidar, ¿no? O sea, que las técnicas de yoga están dirigidas hacia el yoga, y sí en los niños, y sobre todo en los niños, en cada etapa, saber en qué etapa están, cuál es su desarrollo en ese momento, y llevar al conocimiento de cómo funciona eso en ellos, ¿no? En las icastolas ya no solo en los que están haciendo yoga, pero cada vez se lleva más esto de por lo menos ponerle nombre también a las emociones, ¿no? Hasta ahora, yo cuando era chiqui, eso no existía, ¿no? O sea, hoy en día los niños ya, ¿no? O sea, van y sacan, ¿cómo es? El muñeco este, que no me acordará el nombre, bueno, y tienen los nombres, ¿no? O sea, pues estoy triste, o estoy tal, o sea, o siento envidia, o siento tal, ¿no? Bueno, pues según en qué etapa, ¿no? Hay determinados cuerpos que necesitan más de trabajar esa parte en la etapa evolutiva en la que esté el niño, ¿no? Sí, una pincelada, un minuto. Me parece importante el que, contestándote a lo que has dicho, ¿no? Va un poco en el sentido de Olaz, ¿no? Lo de las edades. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo 4 años en Barcelona que aprendí yoga para niños, era un poco la actitud, lo que decía Juanjo, ¿no? La actitud, claro, que no se debe dar de una manera como una meditación como... Ahí. Aquí hablo en nombre de los 4, seguro que me dejan hacerlo. Hemos disfrutado mucho, tengo esa sensación. Espero que vosotros también, y que os haya servido para estar centrados y en el presente durante hora y media, que no es poco. Es que ricasco. Gracias. Te doy una torta, ¿y cómo te sientes? Y te hago, o sea, lúdico, adaptado a eso, ¿no? Eso me parece fundamental, es que se tiene que dar de esa manera, meterte en lo que es el niño y jugar con él y hacer una postura, el león, ¡ah! Y yo digo, ¡uy, qué cara, sí, chusi! O sea, en el sentido ese, ¿no? Más parece que si el yoga es vivir el presente o intentar alcanzar vivir el presente, seguramente el niño vive el presente de esa manera y no de una manera extraña para él, de sentado, de en calma. El movimiento es más dinámico, claro, el movimiento no es tan estático la postura. El asana es completamente dinámico, el movimiento lento. ¿Y qué siento? Bueno, pues siento aquí, ¿qué? Y te dicen, coges mejor que los adultos.
Yo la experiencia mía con los adultos más descentrados, uy, te siguen mejor. En mi vivencia, Creo que la película que comentabas solo era del revés, ¿no? Del revés. Ahí, donde se habla de las emociones y tal. Yo quería agradeceros también, porque me ha encantado cómo habéis explicado pues las herramientas del yoga, como la fuerza que nos da, ¿no? Y cómo nos centra y cómo podemos gestionar las emociones con todo eso, ¿no? Pero me gustaría que añadierais también cómo mejora también la salud, o sea, que al gestionar las emociones y al estar en el centro, ¿no? Pues que la salud también mejora, ¿no? Que expliquéis un poquito pues esos beneficios que también aporta. La salud no sé, pero la flexibilidad totalmente. Nunca he estado tan flexible como cuando he hecho yoga. Totalmente, para algunos cuerpos nos cuesta más. La salud, sí. Digamos que la salud es un problema de flujo energético, de equilibrio y flujo energético. Entonces, ahí donde se atasca la energía y ahí donde se desequilibra la energía, aparecerá un brote de enfermedad, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer por ir buscando y encontrando ese equilibrio y ese flujo energético, pues va a repercutir en el cuerpo físico, ¿no? Y cuando hablamos de hablamos de salud holística, ¿no? O salud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual, que también existe la enfermedad espiritual, no la enfermedad espiritual, sino de falta de espiritualidad, en cuanto que pues precisamente estoy descentrado, ¿no? Fuera de mí. Entonces, en la medida en que voy consiguiendo entrar para adentro y equilibrar energías, sin duda la salud aparece, lo cual no quiere decir que uno no se ponga enfermo, que una vez tenía un catarro y uno me dijo, oye, pero tú también te pones enfermo, y digo, bueno, claro que me pongo enfermo, pero probablemente me pongo menos enfermo que si no practicara, ¿no? Sí. Esa respuesta te vale para todo, Juanjo. Claro, es que es así. Es que es así. Bueno, hablaba de flujos energéticos, Juanjo, veo que está fluyendo la cosa y hay más preguntas por ahí. Sí. Bueno, creo que el tema de los niños que se ha sacado aquí al debate Acerca el micro. es clave, ¿no? Yo conozco una experiencia en Brasil. Hay una ONG que se llama Manos Unidas y que su trabajo consiste en organizar en los centros escolares cursos de 3 meses de meditación directamente. O sea, que previamente no han hecho Hatha Yoga en absoluto. O sea que, fijaros el salto que eso es, ¿no? Niños entre 7 y 10 años, ¿no? Bueno, concretamente hablan de la experiencia en un colegio público de una ciudad de Brasil y el curso dura 3 meses. Los niños al principio, pues cuando claro, esa organización está especializada en impartir meditación a niños de estas edades, ¿no? Entonces, claro, en el vídeo se va viendo pues como los primeros días pues los niños se distraen, se van distrayendo. Pero según se va avanzando en el tiempo, es maravilloso ver a grupos importantes, igual son de 30 a 40 niños, con qué atención están meditando, ¿no? Y luego ya, lo que ya es el broche de lo que es esta actuación de esta ONG, es que luego entrevistan a profesores, los padres y a los padres de los niños, ¿no? Después de una vez finalizado el curso de 3 meses, y claro, pues todo son alabanzas, o sea, los cambios que se han producido de una forma importante. Y luego lo más emocionante es ver a los niños cómo salen en el acto final, cómo salen a explicar, niños de 7, de 8 y de 10 años, explicar qué transformaciones se han producido en ellos, ¿no? Y hay algunos casos que la verdad es que hay una emoción increíble, ¿no? Niños de esa edad y explicando lo que explican, ¿no? O sea que esto que aquí se ha comentado un poco, que hay que empezar despacito, según la edad y demás, pues esta ONG ahí está funcionando directamente en la meditación y por lo menos los resultados después de los cursos
tanto en las familias como en los profesores, pues han sido muy positivos. Bueno, quería también comentar un poco, no solamente el yoga en los colegios. El yoga nunca va a tener apoyo del poder económico, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Ni el poder económico, que está por encima del político, ¿no? Todo lo que sea que la persona, porque yo pienso que la libertad psicológica puede ser más importante que la política y la económica, ¿no? Una persona con libertad psicológica, que es lo que da el yoga, libertad psicológica, puede ser en esos aspectos mucho más peligrosa para el sistema que otra serie de reivindicaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí no se van a encontrar ayudas. Las ayudas se encuentran en las grandes multinacionales que hacen cursos de yoga, de meditación, para ejecutivos, ¿no? O sea, eso sí dedican dinero, porque ahí ellos piensan que esas personas, a través de la práctica del yoga, van a rendir más, vamos. O sea que bueno, ahí puede haber un tipo de interés compartido, ¿no? Yo me siento mejor y yo estoy mucho mejor y produzco más, ¿no? O sea, puede ser que esos intereses sean compartidos, ¿no? Y luego, yo por mi experiencia, lo que has comentado como presentador, que hiciste yoga y luego has dejado, ¿no? Pero yo empecé a hacer yoga hace 40 años y estuve practicando hatha yoga. Para mí, en mi vida, ha sido, después de la familia, lo más importante, el yoga. Ahora estoy más centrado en la meditación. Y si ha quedado, cuidado, o sea, si ha entrado a fondo, o sea, esa enseñanza que has percibido, te ha entrado a fondo, te volverá. Si ha entrado a fondo, A mí ya me ha vuelto, A mí ya me ha vuelto. Bueno, en otra forma, sí, sin duda. Pero quiero decir que en ese aspecto, el tema, si alguien... Pero también conozco cantidad de casos que han entrado al yoga y han salido como no volverán seguramente nunca. ¿Por qué? Pues porque no, por las circunstancias que sean, no ha llegado hasta dentro todas las enseñanzas que han ido recibiendo, ¿no? Y luego hay una cosa importante, ¿no? El yoga, para practicar yoga hace falta disciplina, ¿no? Y hoy estamos en unos momentos, pues, que el tema es sobre todo recurrir a la pastilla, ¿no? En Euskadi el consumo de ansiolíticos es bestial. El segundo producto farmacéutico que más se consume no llega ni al 50% de lo que se consume en ansiolíticos. En varios centros de salud públicos de Londres ya se está dando alternativa. Cuando el médico de medicina familiar le llega una persona con ansiedad muy fuerte, ya está ofreciendo los medicamentos por un lado, pero también la alternativa de asistir a clases, sobre todo de meditación. Están trabajando mucho con meditación. O sea, quiero decir que se van abriendo puertas, pero muy, muy despacio. Y claro, la disciplina es muy difícil de poder mantenerla, ¿no? Bueno, está claro, habíamos dicho que íbamos a ser 5 en la mesa, el quinto hombre eras tú. Y la aportación ha estado muy bien desde ahí. Estoy de acuerdo contigo en que la base se adopta y si llega dentro vuelve a florecer. En mi caso, lo decía antes con Koldo, ha sido el camino de Antonio Blay, que es el que me ha atraído, el que por lo que sea me ha llevado de la mano. Tienes muchísima razón en el tema de que no interesa el poder económico que la gente haga yoga, por ejemplo, porque no solamente promociona la libertad, sino la plenitud. Y personas en plenitud consumiríamos muchísimo menos de lo que hacemos. Trabajaríamos menos, es verdad.
y seremos más felices seguramente. Yo me he venido arriba y te he contestado. No era mi función, pero bueno. ¿Algún comentario a la aportación de... ¿Cómo te llamas, perdón? Coldo. ¿A la aportación de Coldo? Sí, no sé, yo no tengo mucho que aportar. Bueno, tenemos alguna pregunta más entonces, ¿no? Por aquí. Sí, Vale. Sí, buenos días, con alegría. Primero daros las gracias por vuestra maestría, nunca mejor dicho, y la sabiduría que nos transmitís a todos. Y va un poco sobre eso, sobre el profesor y el maestro, ¿no? Recuerdo un pequeño cuento de Antonio de Melo, Antonio de Melo, que dice: había una vez un discípulo que le pregunta al maestro, maestro, ¿pero para qué necesito un maestro? Y el maestro le contesta: para saber que no necesitas ningún maestro. Y es decir, aquí está la figura del profesor y el maestro. ¿Para qué sirve el maestro y el profesor? Lo afirma un buscador espiritual que estoy en ello. Muchas gracias, ser felices. Hablando de Anthony de Melo, brasileño también, por cierto, tenía una frase muy buena en la que decía: qué bien se siente uno, y esto tampoco le interesa al poder económico, cuando hace lo que le da la gana. Un maestro. A raíz de lo del, si me permites un apunte, a raíz de lo del profesor y el maestro, que también es algo muy típico que antes ha salido y estábamos comentando. A ver, ¿qué es un maestro? Un maestro es alguien que tiene un magisterio, que tiene un poder sobre algo. Todos somos maestros de muchísimas cosas, ¿no? Todos los aquí presentes somos maestros de muchísimas cosas. Tal vez la única diferencia sea que uno le ha dedicado mucho tiempo a una actividad y en ese sentido pues digamos que se ha versado en algunos conocimientos y algunas técnicas y alguna cierta experiencia que es la que uno puede compartir, pero eso no le hace a uno diferente del resto de las personas. Todos somos maestros de todo aquello que hemos desarrollado, porque el magisterio no es otra cosa que la magia, el poder de, pues por ejemplo, un maestro albañil es aquel que pone ladrillos con magisterio, con maestría, ¿no? Entonces tú eres un maestro en lo tuyo, pues aquí cada uno tiene su propio magisterio en lo que hace, y si uno se dedica mucho tiempo al yoga, pues lo mismo tiene algo que compartir. Esa es la única cosa, ¿no? Se suele decir en el maestro, en la figura del maestro se suele hablar del maestro externo y el maestro interno. En el yoga lo que importa es el maestro interno, que está en todos nosotros. Esa magia, ese amor, esa sabiduría está en nosotros y el trabajo es que lo vayamos desarrollando. Si una figura externa es capaz de invitarte y de motivarte para hacer ese trabajo de búsqueda de búsqueda del maestro interno, pues esa es la figura del profesor o de ese enseñante que se va a ocupar de invitarte a encontrar tu propio maestro interno. Ese es el que te va a permitir hacerte libre. Si lo que te dices es que le sigas al maestro, ese no es un verdadero maestro, ¿no? Sí, yo te voy a contar una experiencia mía, ¿no? De maestro, profesor. Al principio, bueno, ahora también, pero al principio mucho más. Cuando ponía una clase y me venía uno, bueno, yo de maestro nada, me venía uno y lo hacía fatal. No se centraba, lo hacía malas posturas, meditaba, se dispersaba, rompía el equilibrio de los demás, preguntaba, o sea, dispersaban, y joder, me ponía de mala leche, claro, descentrado. Y vete de aquí, no sé qué, no sé cuál, joder, me está rompiendo toda la clase, todo el ritmo, aquí todo es paz, todo es gloria, todo es gloria. Y me cabreaba, evidentemente. Luego me di cuenta que yo no era buen maestro, que no era maestro yo. Me di cuenta, ¿no?, cuando vino luego con él, que él era el maestro en mí, porque me estaba poniendo en mí, porque lo vi en mí. Ostras, si me está refunfuñando, si me está saliendo, eres el espejo para que me dé cuenta, me estás enseñando lo que me pasa a mí. Y cuando yo me doy cuenta de lo que me pasa a mí, eso es meditar, ser consciente de, y ese es el instante presente, estoy ahí, lo vivo, eso, lo siento, lo vivo, lo reconozco, y de ahí no voy contra el otro, voy a favor del otro. Gracias, ¿no?, le digo al otro. La relación maestro para mí es esa, ¿no, profesor? O sea, yo aprendo de ellos me enseñan. Yo les suelo decir, yo no sé, ¡joder, qué bien! No, primero, yo no he dado la clase. Segundo, no estar agradecidos por mí. No, es que yo no sé si hago algo o si sirvo de algo. Lo que sé es que a mí me vale, que a mí me sirve, que a mí me enseña, que a mí me coloca, que a mí me... O sea, gracias. Ya.
Un poco es esa mi experiencia, ¿no? Si me permites, a raíz de lo que decía Koldo, en el mundo del yoga al enemigo se le llama maestro. Bueno, dicho eso así... Solo pasa en el yoga, claro. Sí, yo no sé, yo con lo que iba a decir ahora con lo que has dicho casi me lo voy a callar, o sea, porque iba a decir que eres con esto de los maestros, ¿no? Yo, bueno, siempre lo he comentado, ¿no? O sea, yo empecé con esto del yoga gracias a un pequeño maestro que tengo en casa, que tenía 2 años. Yo también, o sea, cuando tenía estas ideas de que era ser madre y padre y tal, o sea, vino él para enseñarme que lo que sabía o que creía que sabía no tenía ni idea, ¿no? Entonces, gracias a él, ¿no? O sea, que me removió todo dentro, empecé con esto del yoga. Entonces, cada vez dices que el enemigo es el mejor maestro, bueno, yo le quiero mucho a mi hijo, quiero decir, no, entonces, pero sí que es cierto, ¿no? Que él sí que me hizo, ¿no? O sea, sí que me ayudó a ver lo que yo no veía en ese momento, ¿no? Claro, y a partir de ahí, bueno, pues empecé luego con todo esto, ¿no? Alguna vez le explicaba y me decía, vaya, tal. Bueno, no le digo así en plan maestro y tal, pero quiero decir, no es que le diga eso, pero sí que me sirvió, ¿no? O sea, me rompió muchos esquemas, ¿no? Y gracias a eso vi que, digo, iba, ¿no? Es eso que decíamos en las etiquetas, ¿no? Dije, ahí va, aquí hay algo de lo que no me estoy dando cuenta, ¿no? Pero a veces igual no es ni tan trascendental, ¿no? A veces uno ha dormido poco, por la mañana el niño tiene que estar a tal hora en clase, no quiere desayunar, digo, cuida. Y simplemente lo que has aprendido es que estás cansado y no pasa nada más. También, no es nada más trascendental, estás cansado y punto. Y tu reacción es de que desayunes. Pues ya no eres maestro, evidentemente, a ojos de tu hijo. Zure izena? Asier. Asier, ya. Nik klase batean ikasbide, ikastolan, bueno, voy a decir en castellano, dando una clase a niños de 10 a 14 era ya, bueno, no, de 12 a 14, maduritos, ¿no? En ikasbide, en uso intensivo, 2 tíos pegándose de leches, en plena clase de yoga, porque tal, pum, no pudiendo separarle, viniendo los maestros en plena clase de yoga. Bien. Y yo decía, joder, pues fue un alboroto, todos los maestros, todo esto que pasa, separando. Ahí Juanjo te diría, imagínate si no llega a ser de yoga la clase. Pegándose, ¿no? La historia es que en ese momento, claro, como es para niños, te adaptas a los niños. Pues yo me pongo, bueno, vale ya, pero centrado, no en contra, no, sino, o sea, algo que te viene, ¿cómo rompo? Pues a uno le rompo, no siguiendo, en contra, le sigo el juego. Porque tú vas a fumar un porro, pues yo fumo un porro, tío. Te limitas y le rompo, hostia, ¿de qué va? Le rompes el esquema, ¿no? Sorpresa. Joder. Claro, entonces me puse más brutos que ellos, pero desde ahí, ¿no? Oye, se quedaron todos así, se dejaron de pegar. Cuando todos estaban ahí, todos los profesores de ellos discabides, soltando y tal, y dice, joder, no es como enseñan, claro, si yo iba, y en un principio fui a separarles, no podía, y estaba en contra, me están jodiendo toda la clase, ¿no? Y no, en un momento yo me puse en el otro lado, oye, y todo se calmó, aceptando eso, sintiendo eso, ¿no? Otra opción es dejar que se peguen hasta el final y darse cuenta de que no es agradable. Esto lo cuento porque yo he sido árbitro de fútbol durante muchos años y había otro árbitro de fútbol, así como una filosofía muy peculiar, y en un partido en Lesaca se pusieron a pegarse entre los jugadores y su obligación, el deber, que dices tú, era parar aquello. En cambio se puso a mirar, se quedó mirando. Cuando acabaron preguntó, ¿hay sangre? No, seguimos. Se aburrieron de pegarse, lógicamente. Otra técnica. Ahí está. ¿Alguna preguntita más? Sí. Yo sí quería comentar una cosita. Voy a hablar sobre mi experiencia, sobre el tema de yoga para niños que se dice. Yo creo que más, desde mi experiencia, sobre todo, yo solo la he pasado este año, pero sí me he dado cuenta que lo que ha sido yoga para el profesor, no para los niños. He aprendido una barbaridad. He vuelto a jugar al brilé, a inflar globos, a reírme, a resolver conflictos en el momento. Ha sido toda una enseñanza por parte de ellos. Y yoga, lo que se dice yoga, lo que se entiende por yoga, no hemos hecho nada de eso. Hemos jugado al balón, a la cuerda. Sí hemos hecho la relajación, lo que más les gustaba, ¿no? Con el cuenco y todo esto, pero de lo demás de lo que se dice yoga, lo que sí me di cuenta es que realmente tenía que tener cuidado con mi pedrada, ¿no? Lo que cada uno quiere ir a poner en ese momento. Entonces, ¿qué pretender de los peques? Y los padres me decían, pues, estás haciendo buen trabajo, y yo les decía, no os equivoquéis. No lo estoy haciendo ni por ellos ni por vosotros, lo hago por mí.
porque verdaderamente yo aprendí una pasada con ellos. Ha sido una de mis mejores experiencias con los peques, para volver a repetir. De hecho, a lo último es que no se querían ni marchar, les tengo que dar patas en el culo para que salgan de clase. Ha sido muy bonito. Sí. Yo, porque claro, los niños también a veces hacíamos visualizaciones, ¿no? Pues vamos a visualizar, claro, visualizamos una situación, una cuestión, un momento y tal, y luego, bueno, digo, a ver, cada uno, ¿qué es lo que ha visualizado? Tú, Anne, ¿qué has visualizado tú? Tú, Genaro, ¿qué Semus, qué has visualizado? Y uno me decía, joder, he metido un golazo, de un partido y tal. Y yo, pues mira, otro te sorprendía. Iba en el bosque, me encontré sola, me vine, ¿por qué estaba sola? Entonces apareció una mariposa, le seguía la mariposa porque era mi guía, y o sea, de eso, y claro, de ahí tú estás atónito y de joder. Qué manera de aprender, ¿no? Jugando a visualizar a lo suyo, ¿no? Bueno, al comienzo hemos dicho que hay mucha diferencia en ocasiones de las sesiones de yoga a cuando acaba esa sesión y nos enfrentamos a la vida real. Pues es el momento de enfrentarse a la vida real porque se nos ha acabado el tiempo. Es 9:30 y más o menos el límite temporal estaba puesto ahí. Aquí hablo en nombre de los 4, seguro que me dejan hacerlo. Hemos disfrutado mucho, tengo esa sensación. Espero que vosotros también y que os haya servido para estar centrados y en el presente durante 1:30, que no es poco. Eskerrik asko.